Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5 dice de la siguiente manera: Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El tema que vamos a estar considerando se titula Una familia de fe. Una familia de fe. Una persona no puede leer la Biblia sin encontrarse varias familias maravillosas en sus páginas. Encontramos esa pequeña familia en Betania, formada por Lázaro y sus hermanas, María y Marta. Ellos fueron una gran bendición para el Señor Jesucristo. Está también la madre y la abuela de Timoteo, Eunice y Lodia, y el gran impacto que ellas tuvieron en ese joven Timoteo que posteriormente llegó a ser un evangelista. Está también la familia de María y José, donde el Señor Jesús creció y vivió sus primeros años. ¿Qué familia debe haber sido esa? Y en el texto que hemos leído hoy, en Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5, se nos invita a examinar otra gran familia. Hasta donde sabemos, esta familia estaba formada únicamente por el marido y la mujer. Nada más. Sus nombres eran Aquila y Priscila. Esta pareja es una de las familias más grandes registradas en la palabra de Dios. Y no me refiero a esa grandeza en número, sino a una grandeza ética espiritual. Cada vez son mencionados por el propio Pablo, lo que indica que fueron especiales para su vida y para su ministerio. Si nos tomamos el tiempo de investigar los pasajes dedicados a esta familia especial, veremos los atributos que los hacen destacar entre las familias de su tiempo. Esta mañana entonces quiero predicar sobre ellos, sobre esta familia de fe. Quiero tomar las experiencias y el testimonio de la Biblia acerca de Aquila y Priscila y mostrar los atributos que ellos poseían y que los hacen sobresalir como una familia de distinción. ¿Qué nos dice la Biblia sobre ellos? ¿Qué clase de familia son? Bueno, lo primero que encontramos en la Biblia es que eran una familia de creyentes. Eso es lo primero, era una familia de creyentes. Si nos tomamos el tiempo de examinar los pasajes que se refieren a estas personas, podemos aprender quiénes eran, cómo llegaron a conocer a Dios y cómo llegaron a servir a Jesucristo como una familia de fe. Vamos a leer Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3 dice de la siguiente manera: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Qué aprendemos aquí sobre Priscila y Aquila? Bueno, lo primero que podemos aprender aquí es que ellos eran una familia distinguida. Estos 3 versículos nos dan una idea de quiénes eran estas personas. En el versículo 12 nos dice que Aquila era un judío que había nacido en el Ponto
y que en algún momento había emigrado a Roma. Por lo tanto, era un judío. Priscila, por otro lado, tiene un nombre latino, hermanos, lo que indica que muy probablemente era romana de nacimiento y posiblemente gentil. El nombre de Priscila es interesante. En aquella época había una familia romana muy importante en el ámbito social donde se destacaba precisamente ese nombre. Varias mujeres se llamaban Priscila en ese contexto. De hecho, en la lengua nativa era llamada Prisca. También hay una iglesia de Santa Priscila y un antiguo cementerio que lleva su nombre. Así que el nombre Priscila es un nombre sobresaliente. Es un nombre importante en esa época. Si esto es cierto, entonces es posible que cuando Aquila se mudó a Roma, conoció y se casó con una mujer de la alta sociedad romana llamada Priscila. Como resultado, ella probablemente habría sido excluida por su familia y se habría convertido en una despreciada social por haberse casado con un judío. Así que esto nos dice que era una familia distinguida. Como creyentes, y a pesar de eso, no estaban libres de dificultades. Observe lo que dice la Biblia en el versículo 2. Dice ahí en Hechos capítulo 18, en el versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Claudio, el emperador romano, estaba tratando de restablecer y recrear un nuevo interés en las antiguas religiones romanas. Este hombre es recordado especialmente por el gran odio que tenía hacia los judíos y por haber emitido una orden de que todos los judíos debían ser expulsados de Roma. Este edicto obligó a Aquila y Priscila a abandonar la ciudad y buscar un nuevo lugar para vivir. Sin duda, esta mudanza implicó grandes dificultades para ellos. Así que era una familia distinguida, pero era una familia igualmente con ciertos problemas, con ciertas dificultades. Ahora, lo interesante es que ellos no están solos. Aquila y Priscila no están solos. Cada familia que conozco, no importa si es una familia de cualquier país, no importa su origen, no importa su estamento, todas las familias tienen problemas de algún tipo. Si lo pensamos bien, la familia promedio enfrenta problemas relacionados con la economía, en todas partes, en cualquier parte del mundo. El materialismo también llega a ser un problema. La influencia pagana o mundana también lo es. Si hay niños en el hogar, los problemas solo se agravan por las presiones que enfrentan en la escuela por parte de la sociedad y por parte de sus compañeros o por parte de otras necesidades. Uno de los mayores problemas que enfrentan las familias de nuestro mundo es de tipo espiritual. Cuando las familias no son cristianas y no permiten que Jesucristo entre en sus hogares, entonces se encaminan hacia problemas muy serios. Porque toda familia necesita del Señor para que puedan afrontar las terribles tormentas que soplan en contra de diversos ángulos en la familia, desde diversas partes. Pero con algún miembro de la familia que se niega a seguir al Señor, entonces el fracaso estará a la puerta. No basta con que una persona en la familia sea cristiano. No basta con que una persona en la familia conozca a Dios o tenga temor de Dios. Es necesario que cada miembro tenga conocimiento de Dios y temor de Dios, porque de otra manera el fracaso está a la puerta. Ninguna familia está libre de problemas, pero ninguna familia debería estar libre sin Cristo. Ninguna. Algunos de ustedes están solos en su hogar, algunos de ustedes son únicos cristianos en su casa.
Ustedes son la única voz que habla de la justicia. Sin duda alguna, cuando esto sucede, cuando somos los únicos creyentes en casa, hay momentos en que habrá desánimo y quizás hasta sientan la necesidad de darse por vencidos. Pero permítame animarlos un poco esta mañana. Nunca sabrán qué influencia está teniendo su vida de quienes lo rodean. Así que si están solos en casa y son los únicos creyentes, sigan viviendo para Jesús. No importa lo que eso implique. Sigan asistiendo a la iglesia. Sean fieles a Dios y confíen en que Él efectuará cambios en los corazones de sus seres queridos si ellos deciden ser mansos a la palabra de Dios. Si no lo hacen, no es problema nuestro. Cada persona es responsable delante de Dios de sus actos. A veces los familiares dicen, es que tú me influiste para mal, es que tú me arrastraste, me diste mal ejemplo, esto y aquello. Aún así son responsables. ¿Acaso Adán fue inocente por la influencia de Eva? No fue inocente, no fue tenido por inocente. No importa que Adán hubiese dicho, es que la mujer que me diste, es que esta mujer me hizo esto y esto y esto otro, me dio de comer. Bueno, no importa, usted es responsable. ¿Y qué dijo la mujer? Es que la serpiente. No importa, usted es responsable. Usted puede culpar a su pareja, usted puede culpar a sus padres, usted puede culpar a sus hijos. Es más, usted puede culpar a los mismos animales, pero siempre usted va a ser culpable, responsable delante de Dios por sus pecados. La salvación no es familiar, la salvación es individual. Así que el más grande problema que una familia pueda tener es de tipo espiritual. Regresando a Priscila y Aquila, vemos que eran una familia con destino, hermanos. Tenían un destino esta familia. Lo que en la superficie debió parecer una tragedia, esto de que fueron expulsados de Roma, fue utilizado por el Señor de una manera notable. Cuando esta pareja se vio obligada a abandonar Roma, viajaron hacia el este rumbo a Corinto. Ahí conocieron a un hombre que había viajado desde el este, que se llamaba Pablo. Tal vez Aquila y Pablo se conocieron en la sinagoga, pero donde quiera que se cruzaran sus caminos, esto fue algo de bendición, no fue una coincidencia. Cuando Pablo descubrió que esta pareja tenía la misma profesión que él, entonces formaron una sociedad. Se mudaron a su casa y trabajaron juntos para satisfacer sus necesidades. Dice la Biblia ahí que fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos. Se fue a vivir a su casa y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Mientras trabajaban, no cabe duda que Pablo les contó la historia de Jesucristo, que murió por los pecados del mundo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pablo estuvo compartiendo con ellos. Y mientras más escuchaban el evangelio, mientras trabajaban, también escuchaban el evangelio y entonces se convirtieron, llegaron a recibir al Señor como su Salvador. Y lo que había comenzado como una tragedia en sus vidas, como algo difícil al tener que abandonar Roma, se convirtió en la mayor bendición que habían experimentado jamás. Porque ahora estaban gozando de la salvación de sus almas. Y así es la providencia de Dios. Nunca olvidemos, hermanos, que mientras luchamos las batallas de la vida, Dios está obrando todas las cosas según el buen afecto de su voluntad. Lo único que tenemos que hacer es ser mansos a esas cosas. No importa el rumbo que tome nuestras vidas, no importa el rumbo. Puede ser un rumbo difícil, puede ser un rumbo complicado, adverso, del que no teníamos planeado.
Porque Priscila y Aquila pues no tenían planes de moverse de Roma, pero las circunstancias los llevaron a otro lugar. Sin embargo, al encontrarse en otro lugar, Dios seguía obrando, Dios seguía moviendo su voluntad, Dios seguía manifestándose y fueron bendecidos. ¿Pero por qué? Porque fueron mansos al Evangelio. Y así nosotros. Su providencia es algo poderoso en nuestras vidas, en todas las vidas. No importa cuán insignificantes sean. No importa, Dios siempre está obrando. Lo importante es qué reacción tenemos nosotros ante la voluntad de Dios. Nos va a encontrar la voluntad de Dios donde quiera que estemos. No importa si es una situación difícil o no, no importa. Lo que importa es cómo vamos a reaccionar a eso. ¿Qué decisiones vamos a tomar ante la voluntad de Dios? Dios va a mover cielo y tierra si es necesario para alcanzarnos para su gloria. Nos toca a nosotros responder positivamente a la voluntad de Dios donde quiera que nos encontremos y en las circunstancias cualquiera que sean. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de esta familia? Bueno, nos dicen la Escritura que esta era una familia con cargas, con cargas. Cuando una familia sirve al Señor como debe, se va a desarrollar dentro de ella una carga por las cosas de Dios. Hermanos, ¿ustedes tienen esa carga? Es decir, ustedes tienen esa preocupación, ustedes tienen ese afán por las cosas de Dios. Es una carga para ustedes, es una preocupación. En otras palabras, es una prioridad. Es algo en lo que ustedes andan diciendo: necesito hacer esto para el Señor, necesito hacer esto otro para el Señor, necesito hacer esto para Dios. Traigo esta preocupación aquí, traigo esta necesidad. Bueno, cuando una familia sirve al Señor como debe, se va a desarrollar esa carga por las cosas de Dios. Él imprimirá su obra en sus corazones. Vemos esto precisamente en las vidas de Aquila y Priscila. En Romanos capítulo 16, en el versículo 3, dice ahí la Escritura: saludad a Priscila y a Aquila, y luego fíjese lo que dice: mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo los llama mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo no está hablando de hacer tiendas aquí, hermanos. Aquí no está hablando del negocio. Aquí no está hablando del changarro, de lo que habían hecho allá. No, aquí está hablando de la obra de Dios. Dice que ellos son sus socios en el Evangelio, en servir a Dios. Empezaron como socios en las cosas del mundo, ¿verdad? Empezaron en un negocio, pero terminaron en el negocio de Dios. Observe que incluso se desarraigaron otra vez para viajar con Pablo, hermanos. Otra vez esta familia habían salido de Roma, llegaron acá, y de aquí otra vez tomaron las maletas, pero ahora para seguir al apóstol Pablo. Miren lo que dice Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículos 18 y 19. Vean. Dice ahí la palabra de Dios, Hechos capítulo 18, versículos 18 y 19. Dice el texto: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, pero iba solo. No, dice el texto, navegando a Siria, y con él, ¿quién? Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Lo siguieron. Lo siguieron hasta Éfeso.
Tal vez la naturaleza de su negocio los obligó a mudarse un poco, pero creo que simplemente fueron con Pablo para hacer una bendición para este hombre de Dios. Ellos querían seguir apoyando a Pablo. Ellos querían seguir sirviendo a Pablo. Hermanos, yo en mi ministerio me he topado hermanos así. Hay hermanos que me han expresado el deseo de seguirme a donde yo me mueva. Aunque me mueva de una ciudad a otra. Dicen, hermano, nos quisiéramos ir con usted. He tenido esa experiencia, pero no pueden, no han podido porque tienen familia, tienen hijos, tienen escuelas, tienen raíces, vamos, donde están. Pero si por ellos fuera, dejaban su casa y seguían conmigo a otra ciudad para servir a Dios. Bueno, es lo que pasó aquí con Priscila y Aquila. Ellos conocieron a Pablo ahí, pusieron un negocio, pero después se enredaron en las cosas de Dios, obedecieron el evangelio, empezaron a servir a Dios y ahora que Pablo se va, dice, nosotros nos vamos con usted. Queremos servir al Señor con usted. Al parecer tenían una relación especial con Pablo. No hay una sola palabra, hermanos, en lo que he estado leyendo acerca de ellos y Pablo, no hay una sola palabra de conflicto, de contención entre ellos. No hay nada. Déjeme decirle que Pablo no era un hombre libre de problemas, de conflictos con hermanos. Pablo tuvo que confrontar, por ejemplo, a Pedro allá en Galacia. Lo confrontó cara a cara porque era de condenar. Imagínese la escena. Ahí está el apóstol Pedro con los hermanos, con los judíos, y entonces llega el apóstol Pablo y le dice, eres un hipócrita. Estás practicando la hipocresía y eso que estás haciendo te va a llevar al infierno. Lo reprendió duramente delante de los hermanos. Imagínense cómo lo verían los hermanos ahí a Pablo en Galacia, cuando llegó con esa palabra fuerte. Yo tengo algo de experiencia con eso porque cuando me ha tocado reprender predicadores o iglesias, ¿sabe cómo responden? Responden violentamente, algunos responden con agresiones. Y ya imagino a Pablo ahí en Galacia, hermanos, cómo lo vieron los hermanos, qué pensaron de él. Pero Pablo fue y confrontó a Pedro y lo reprendió. Después él y Bernabé tuvieron un desacuerdo muy grande, hermanos, allá en Hechos capítulo 15, verso 39. Hubo una discusión no pequeña entre ellos. Oiga, y Bernabé es un hombre muy famoso de ser muy pacífico. Y el apóstol Pablo, pues un gran apóstol, pero entre ellos se dieron un agarrón ahí. Hubo una discusión profunda entre ellos. ¿Y sabe qué? ¿En qué terminó? Se separaron. Cada quien se fue por su lado. Pablo se negó a que Juan Marcos viajara con él en un momento dado, ahí en Hechos 15:39. Dijo, este joven no va. Imagínense, ¿cómo me gustaría estar ahí? Y cómo me gustaría que algunos de ustedes estuvieran ahí viendo la cara de Pablo y cómo Pablo decía, este no va. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Y Juan Marcos, un joven, dice, pues yo quiero ir con ustedes. Y Bernabé, como eran parientes, eran familiares, ¿no? Dijo, déjalo que venga, Pablo. Y yo imagino a Bernabé hablando así muy suavecito porque es un hombre muy pacífico. Y hablaba suavecito, deja que venga con nosotros, Pablo. Y Pablo era un hombre rústico, era un hombre, no era un hombre retórico, no era un hombre como Apolos. Y dijo, no, porque en cuanto le dan a nostalgia se regresa. Así que no va y no va. Pablo, pero mira, no, dije que no va y punto. No había negociación, no hubo negociación, hermanos. Ustedes piensan que estos hombres de Dios eran unos panes, ¿verdad? Unos panecitos. El apóstol Pablo hablando muy bonito. El apóstol Pedro. No, hermanos, eran hombres comunes y corrientes. Así como ustedes me ven a mí a veces y dicen, ay, el hermano, ¿cómo hace eso? Mira el hermano diciéndole eso a los hermanos de acá, mira lo que les dijo. Pues es que así tienen que ser las cosas a veces, hermanos. Así es la cosa.
Y Pablo consideró que no era propio que Juan Marcos siguiera con ellos y les dijo: no vas porque no eres responsable. No eres responsable. Cuando madures, cuando te hagas responsable, nos acompañas, pero por ahora no, porque mi experiencia contigo es que no eres responsable. Pablo, dice Bernabé, Pablo, por favor, hay que darle una segunda oportunidad. No, no y no. ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermanos? ¿A quién hubieran apoyado? Yo estoy seguro que a Bernabé, casi estoy, no sé por qué, pero casi estoy seguro que ese Pablo como viejo roñoso, chaparrillo, flaquillo, feo. Porque así era Pablo, hermano. Usted lo veía físicamente y no valía ni 3 cacahuates. Su presencia era despreciable, dice Pablo. Su presencia, su palabra también. Así que hablaba feo y además estaba muy feo. Así que ya no soy el único predicador feo yo. Yo casi estoy seguro que se han puesto al lado de Bernabé, un hombre muy ecuánime, famoso por ser pacífico, por hablar despacito, por ser políticamente correcto en lo que dice. Y el joven Juan Marcos ahí, triste, ¿verdad? Cabizbajo. Ay, Pablo no me quiere llevar. Yo quiero servir a Dios. Pues dijo Pablo, no. Y aunque no les parezca, y aunque se pongan del lado de Bernabé, dijo Pablo, no. No y no. Y si quieres que vaya, te vas tú con él, pero yo me voy por otro lado. Hasta ahí llegó la cosa, hermanos. En otra ocasión, Pablo reprendió a 2 hermanas de una iglesia, a Evodia y a Síntique, allá en Filipenses 4:2. Estas hermanas, por alguna razón que desconocemos, se la pasaban peleando entre ellas. Había desacuerdo entre ellas. Evodia y Síntique, las peleoneras de Filipenses, de Filipos, de la iglesia en Filipos. Si estuviéramos ahí, si fuéramos miembros, siempre las veíamos peleando, discutiendo. Estas hermanas parecían gallos. Parecían gallos en el mismo gallinero, las dos peleaban y discutían, siempre había disconformidades. Pablo las reprendió y les dijo que sean de un mismo sentir, ya párenle. Y sin duda alguna había muchos hermanos que tenían una mala opinión de Pablo. La Biblia dice que Demas, por ejemplo, lo abandonó. No sabemos las razones detrás de cada situación donde Pablo entró en conflicto con algún hermano, pero sin duda alguna que tuvo relaciones ríspidas con muchos hermanos. No se diga con los corintios. Los corintios despreciaban a Pablo, hermanos. No lo querían. Incluso se murmuraban entre ellos y decían que Pablo era un vividor. Ese Pablo es un vividor. Ese Pablo no es nada. ¿Qué está haciendo? ¿A quién lo quiere aquí? ¿Quién lo quiere aquí? Pablo llegó a Corinto y no lo querían en Corinto. No lo querían. Tenían mal un prejuicio contra él. Y los Gálatas, que por un tiempo lo querían mucho, que hasta se hubieran quitado los ojos para dárselos, ahora lo tenían como enemigo, ya no como hermano. Y Pablo les dice, ahora soy su enemigo por decirles la verdad. Sí, Señor. ¿Qué creen ustedes que decían los Gálatas de Pablo, hermanos? Bueno, lo mismo que dicen muchos hermanos de mí ahora. Vaya y búsquelos. Vaya y búsquelos, dicen que soy una plaga. Fíjese nomás. Y más cosas dicen horribles. Así que eso no es extraño y Pablo no estaba ajeno a eso. Sin embargo, cuando estuvo viviendo con Priscila y Aquila, trabajó con ellos, adoró con ellos, sirvió al Señor con ellos y no hubo el más mínimo conflicto, ni uno.
Gracias a Dios por personas como Priscila y Aquila. ¿Sabe por qué? Porque no añaden más cargas a un siervo de Dios. No añaden aflicciones al siervo de Dios. No son una pesadilla para el siervo de Dios. No solo un mal sueño para el siervo de Dios. ¿Qué fue lo que fueron ellos para Pablo? Una gran bendición para el apóstol Pablo. Es digno de notar, hermanos, que esta pareja sirvió fielmente al Señor donde quiera que estaban, donde quiera que estuvieran. Hay algunas personas que están activas en una iglesia, en su congregación, ahí están bien activas, sirviendo al Señor. Luego se tienen que mudar a otro lado, se van a otra congregación y ¿sabe qué hace? Se sientan y no hacen nada. Ya no sirven. Allá servían. Allá eran muy felices, eran muy contentas. Dice, ay, extraño a los hermanos, a las hermanas, extraño a los hermanos de allá, extraño esto, extraño lo otro. Y ya están en una congregación nueva porque se tuvieron que mudar y ahora no hacen nada. No se mueven, no conviven, no quieren nada, porque su corazón está allá, donde estaban. Allá está su corazón. Eso es una vergüenza. Eso es vergonzoso. Hay quienes dejan atrás su cristianismo cuando se van de vacaciones, por ejemplo. Hermanos, aviso que voy a irme de vacaciones. Y se les olvida que son cristianos. Ya salen de vacaciones y ya no son cristianos. Adoran y viven como el mundo. Si usted no es cristiano en vacaciones, entonces lo que dice ser cuando está en la iglesia es pura mentira. No tiene respaldo eso, no tiene sustento. ¿Sabe por qué? Porque para el siervo de Dios no hay vacaciones. Él no puede quitarse ese traje de cristiano. Él no puede decir, estoy en la iglesia aquí todo el año, soy cristiano y me voy de vacaciones, me quito las alas, ¿verdad? Me quito las alitas, me quito la aureola y se quedan ahí. Y a darle, ahora sí, a vivir como mundano. No, Priscila y Aquila no eran así. Ellos servían a Dios donde quiera que estuvieran, bajo las circunstancias que fueran. Nunca hay un momento para sentarse y darse por vencidos, hermanos. Nunca. Si vamos a fortalecer la iglesia aquí en este lugar para la gloria de Dios, entonces tendremos que ser personas fuertes, con convicción como Aquila y Priscila. Tendrá que haber algunas cosas, ¿verdad?, que respalden nuestra obra y que ayuden a esta iglesia a salir adelante. No importa las circunstancias, no importa. Priscila y Aquila, sí, tenían situaciones difíciles, pero eso no quitaba la preocupación que tenían por la obra de Dios. Ellos tenían una carga por la obra, sentían esa preocupación, hay que hacerla. Tenían una carga también por la palabra de Dios. Mientras esta pareja ministraba en Éfeso, se encontraron con un hombre llamado Apolos, hermanos. La historia de su encuentro está en Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28. Miren lo que pasó ahí. Hechos capítulo 18, versículos 24 en adelante, dice, vea. Llegó entonces a Éfeso, donde los había dejado. ¿Se acuerda que Pablo dejó a Priscila y Aquila ahí en Éfeso? Entonces llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Tremenda cosa, este viene de Alejandría. Ahí están los filósofos. Ahí están los grandes oradores. Así que no es extraño lo que vamos a leer de Apolos. Viene de Alejandría. Allá están las universidades. Allá están las bibliotecas. Obviamente entendemos que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen
Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Qué tremendo! Tremendo es esto. Mire, aquí están Priscila y Aquila, inconversos, trabajando. Llega el apóstol Pablo, se une con ellos, les predica el evangelio, se convierten y ahora están trabajando para el Señor, sirviendo al Señor. Pablo se va, ellos se van con él, Pablo los deja en Éfeso y ellos empiezan a trabajar ahí. Se encuentran con Apolos, y Apolos no es cualquier gente, hermanos. Es un hombre poderoso en las escrituras, bien instruido. Pues déjeme decirle que Priscila y Aquila sabían más que Apolos, porque conocían algo que él no conocía. Él conocía ¿hasta dónde? Hasta el bautismo de Juan. Ahí ya no conocía el evangelio. Y Priscila y Aquila sí lo conocían. Priscila y Aquila entendían las escrituras. Pablo los enseñó, los instruyó bien y ellos se dejaron instruir. De tal suerte que cuando se encuentran con este poderoso, con este hombre elocuente y vehemente y de espíritu fervoroso, ellos le instruyen, le enseñan, se bautiza, se convierte y termina siendo de bendición para la iglesia. Apolos era un gran orador con gran habilidad, pero necesitaba el evangelio. Él no había oído quizás de la resurrección de Cristo, de la muerte de Cristo en la cruz. Él solamente conocía hasta el bautismo de Juan, hasta ahí. Así que se cruza con Priscila y Aquila, oye el evangelio y entonces se hace cristiano y es de gran bendición. ¿Cuál es el punto acá? Bueno, hay un par de cosas que debemos considerar aquí. En primer lugar, mientras trabajaban, Priscila y Aquila escucharon a Pablo enseñar y predicar la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo me puedo yo preparar para servir a Dios? ¿Sabe cómo? Aprendiendo del que sabe hacerlo. Aprendiendo del que sabe. Yo les puedo decir, por ejemplo, que cuando yo ando enseñando en las casas, los hermanos que van conmigo aprenden bastante, aprenden mucho. Aprenden a cómo lidiar con preguntas y respuestas, aprenden a cómo lidiar con objeciones, aprenden a cómo abordar algunos temas, aprenden mucho, aprenden doctrina, aprenden enseñanza. Bueno, eso fue lo que hicieron Priscila y Aquila. Mientras trabajaban, se juntaban con Pablo y empezaron a escuchar cómo enseñaba él, qué cosas enseñaba. Como resultado aprendieron mucho más sobre las cosas profundas de Dios de lo que otros habían estado expuestos. Y no se guardaron esas cosas. No aprendieron de Pablo y se quedaron ahí, no estaban engordándose de conocimiento. No estaban nada más aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y hasta ahí, no. Sino que cuando ellos aprendieron muchas cosas, eso fue una carga para ellos y empezaron ¿a qué? A enseñar a otros, a discipular a otros en las cosas de Dios. Y eso debería ser con ustedes también, hermanos. Muchas iglesias no tienen evangelista. No hay un evangelista en las iglesias. Ustedes tienen a menos uno, chueco, manco, feo, lo que ustedes quieran, pero tienen evangelista. Al menos tienen un evangelista. ¿Y qué hacen con él? Nos conformamos que nos predique el domingo con eso, hombre, con eso. No, al evangelista hay que exprimirlo, al evangelista hay que aprender, hay que sacar. ¿Por qué? Porque algún día se va a ir, algún día se va a morir, algún día se va a mover, algún día se va a volver loco y ya no va a poder enseñar. ¿Y cómo se queda la iglesia? Igual o peor. He conocido iglesias donde el evangelista se muere y ¿sabe qué pasa con la iglesia? Se cierra. Se cierra, hermanos. Dicen, bueno, pues ya no está el hermano, nos vamos cada quien a su casa.
Y la iglesia se llena de polvo, el lugar de reunión de polvo, y ya no hay nada, se murió. Y llega y yo pregunto, ¿y qué pasó? ¿Los corrieron o qué pasó? No, es que el hermano ya estaba muy viejito. Ya estaba bien viejecito, él venía y predicaba sus sermoncitos hasta que se murió. Y ya, se murió la iglesia. Válgame. Hay iglesias que están muriendo porque no hay evangelistas ahí. ¿Y qué hacen los que tienen evangelista? A gusto, comiendo, ¿verdad? Los varones dicen, al cabo aquí hay quien predique, aquí hay quien enseñe, quien dé clase en las casas, quien evangelice en la calle. Alguna duda que tengan, pregúntele al hermano, ¿verdad? Es más, quédese con la duda, no pregunte nada, así quédese, no pasa nada. Y ay, que se haga viejo, hasta que ya no está. Y dice, bueno, pues traemos otro. Y va a ser lo mismo. No, hermanos, mire, Priscila y Aquila. El tiempo que estuvieron con Pablo, aprovecharon al máximo lo que Pablo tenía para enseñar, para instruir, lo aprendieron ellos, y entonces esa agua que recibieron de Pablo comenzó a fluir y a correr de ellos. De su interior corrieron ríos de agua viva para que otros fueran bendecidos. Ustedes son canales de bendición. Pero si ustedes se quedan con el agua que yo les doy, ¿sabe qué va a pasar con el agua estancada? Ustedes saben lo que pasa con el agua estancada, ¿verdad? No, hermanos, el agua tiene que seguir fluyendo. Tiene que seguir su curso. Tiene que seguir llegando a tierras secas. Tiene que seguir llegando a otros lugares. Pero cuando usted nada más se sienta aquí a escucharme, las predicaciones, las clases, y ahí se queda, esa agua se va a estancar, se va a hacer verde, no va a servir para nada. Vamos a ser como el mar muerto, hermanos. ¿Qué hay en el mar muerto? No hay vida ahí. No hay vida. Y eso es lo que pasa cuando los cristianos tienen un evangelista. Se predica, se da el agua, pero el agua ahí se queda. Ahí se queda. Y se pudre y se muere. Y después le preguntan, hermano, ¿puedo dar una clase? No, ¿cómo que no sé? ¿Cómo que no sabes si ya no estudiamos? No, ya se me olvidó. No, ya se le pudrió. Ya se pudrió el agua, ya no sirve. No, tenemos que hacer como Priscila y Aquila. Otra cosa interesante, hermanos, es que Priscila y Aquila no se volvieron arrogantes ni presuntuosos en su aprendizaje. Aprendieron mucho de Pablo, muchísimo, pero no eran arrogantes ni presuntuosos. ¿Qué fue lo que sintieron por Apolos cuando lo escucharon? Imagínense en la sinagoga, imagínense. Ahí está Apolos, no hombre, era una cosa impresionante oír a Apolos predicar, hermanos. Si yo hubiera pasado por ahí, también me meto a la sinagoga, o al menos me pongo allá afuera si no me dejan entrar. Porque se oía el discurso, una cosa magistral, preciosa, las palabras que usaba, los términos, las oraciones, el volumen de la voz, a veces alto, a veces bajo. Nadie se dormía con Apolos, hermanos. Nadie, todos era un deleite escucharlo. Y allí estaban Priscila y Aquila oyendo. Pero ¿cuál era su actitud? ¿Acaso estaban diciendo, oye, mira este, ¿Cómo ves, Priscila? Mira lo que dice, mira, oye, ni sabe, ignorante, puro rollo. No, ellos no eran arrogantes, no eran presuntuosos, no menospreciaron a Apolos, porque no sabía tanto como ellos. No sabía igual que ellos, no sabía lo mismo, hermanos. Con todo y el poder de Apolos, porque era poderoso en las Escrituras, con todo y eso, Aquila y Priscila sabían más que él. Pero no lo menospreciaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Abrieron sus corazones, quisieron compartir con él, vieron el valor de ese hombre. Ese hombre es valioso para el evangelio. Ese hombre puede hacer más que nosotros, aunque sabemos más que él.
Aunque conocemos más exactamente el camino de Dios que él, aún así, ese hombre puede ser de gran provecho y beneficio para la obra de Dios. No lo menospreciaron, abrieron su corazón y en lugar de reírse de su ignorancia, lo tomaron aparte. No lo humillaron públicamente. Lo pudieron haber expuesto públicamente, ¿no? Bueno, le dije, a ver, tengo una pregunta. Y exponer su ignorancia públicamente. ¿No? Lo llevaron a la privacidad de su hogar. Quizás lo invitaron a comer. Quizás lo invitaron a cenar. Oiga, Señor, está muy interesante su discurso, su predicación. Nos gustaría invitarlo a comer. ¿Aceptaría? Sí, lo llevaron a la privacidad de su hogar. Y ahí en la privacidad le enseñaron más exactamente el camino de Dios. Hay personas que oyen predicar a un predicador y ¿sabe qué hacen? Lo oyen, se van a su casa a burlarse de él. Están allá en la casa, ya. ¿Viste las tonterías que estaba diciendo este? Se burlan de él delante de la familia, delante de los hijos. Van y critican al predicador allá en su casa. No tienen el valor de decirle aquí, sino que van a su casa, enfrente de sus hijos, enfrente de sus familiares, critican lo que el predicador dice, porque no están de acuerdo, o porque se equivocó, o porque no supo. Y van y ahí hablan mal de él, se burlan de él, y los hijos, ¿sabe qué aprenden ellos? Si hay una cosa que los hijos aprenden, son precisamente las cosas malas que uno tenga que decir de la iglesia. Eso sí lo agarran, hasta se sientan con uno ahí. No se sientan cuando vamos a estudiar la Biblia, cuando vamos a estudiar el libro de Filipenses, el Evangelio. No, gracias, ay, después se van allá a jugar allá al Facebook o a otra cosa. Pero cuando dice, no, fíjate lo que pasó, no, que el hermano está diciendo esta tontería, ¿cómo se le ocurre esto? Y hasta ellos llegan y hasta dan su opinión. Algunos hasta se sientan ahí y dicen, no, sí, ¿verdad que el hermano está mal? No, sí, yo me había fijado hace mucho. Van y se meten ahí y los hermanos tontos los involucran. Los dejan que opinen. Sí, vengan, no, déjate, explico bien. No está peor la cosa, lo que tú piensas, no, déjate, explico para que veas cómo ese hermano anda más torcido que la pata de un perro. Lo pintan como un bufón, como un chiste. Y luego cuando sus hijos crecen, o cuando quieren que vengan a la iglesia, ¿qué creen que van a decir? Pues que no, van a decir, ¿a qué voy ahí si es puro circo ahí? Puro loco, puro payaso ahí. Con lo que me dijeron fue suficiente. Lo que han hecho es que han creado un mal sabor de boca en sus propios hijos por las cosas de Dios. Por estarse burlando, por estar criticando, por estar hablando mal de la iglesia enfrente de ellos. ¿Qué hacemos aquí en la iglesia cuando hay un problema? ¿Qué hacemos? Visitantes, salgan por favor. No queremos que tengan un mal sabor de boca, ¿no? Porque sabemos que a veces hay reuniones de juntas que se ponen bravas, se ponen bravos los hermanos o las hermanas. Entonces, no, en la casa, si usted tiene una disconformidad, mejor hable en la iglesia, haga una junta y hable. Pero no esté ya criticando en la casa, ya enfrente de sus hijos, de sus parientes que no son cristianos. Tenga mucho cuidado con lo que dice allá afuera. En lugar de tratar de lastimar a este hombre, a Apolos, trataron de ser una bendición para él. Y eso es lo que debemos hacer. Cuando un predicador no es tan profundo, no es tan entretenido como quisiéramos, no es tan bueno como pensamos, no lo ridiculice, no hable mal de él, no se burle de él, mejor ámelo, téngale misericordia, ore por él, procure ayudarlo a crecer en el Señor, sea una bendición, no un obstáculo, no una desgracia para él, porque a fin de cuentas es un hombre de Dios.
y está queriendo hacer lo que otros no hacen. Priscila y Aquila tenían esa carga por la obra de Dios, por la palabra de Dios, por ser testigos de Cristo. Fíjese lo que dice Romanos 16:4 sobre Priscila y Aquila, sobre este hogar, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 4. Esta pareja, hermano, ya vio lo que hicieron. En el versículo 4. ¿Sí sabe lo que significa expusieron su vida? Exponer la vida. Arriesgar la vida. No se nos dice exactamente qué fue lo que hicieron, ¿verdad? No se nos dan detalles. Lo que sí podemos inferir de esas palabras es que estaban dispuestos a dar su vida por Pablo, ¿no? Es lo que dice ahí. Dice, expusieron su vida por mí. Estaban dispuestos a dar su vida por el apóstol Pablo. ¿Por qué? No es porque les caía muy bien, hermano. No es que nos cae muy bien, es que lo queremos mucho. Ay. No era una cosa así social, romántica, no. Porque ellos entendían, comprendían lo valioso que era este hombre para el plan de Dios. ¿Sí me explico? Ellos querían que Pablo continuara con su carrera. Y si era necesario, pensaban ellos, arriesgamos nuestra vida para que él pueda seguir su carrera, para que él pueda seguir siendo de bendición. Lo amaban mucho, sí, pero en Cristo. En Cristo, hermanos, en Cristo. Esta pareja fueron testigos valientes de la causa de Cristo. Por eso yo puedo decir que son testigos, son mártires. Estaban dispuestos a dar su vida por la obra de Dios. Era una familia bendecida. Dice en el versículo 5 finalmente, saludad también, Romanos 16:5, saludad también a la iglesia que está, o a la iglesia de su casa. Esa pequeña frase nos dice varias bendiciones, hermano. Ellos en su casa, ahí donde vivían, se reunió una iglesia. Ellos fueron bendecidos por la sencillez, hermanos, en la adoración. ¿Por qué digo que la sencillez? Bueno, porque dice que en su casa se reunió una iglesia. Y eso implica sencillez. Ellos formaron una iglesia, incluso abrieron su casa para que los cristianos tuvieran un lugar donde adorar. Ellos no necesitaron de grandes edificios, de grandes ornamentos. Ellos no necesitaban de calefacción, de tecnología, de aire acondicionado, de bancas con colchoncitos, hermanos. Todo era sencillez en esta iglesia. No tenían bancos acolchonados ni alfombras, como muchas iglesias ahora, ¿verdad? ¿A qué iglesia vamos? Ay, a esa no, porque está muy fea. El templillo ahí todo chiquillo, ahí ni bancas tienen. Mira, vamos a esta otra, acá tienen de todo. Acá tienen hasta piscina, tienen. Y ahora las iglesias se preocupan por eso. ¿Qué ofrecer? ¿Qué ofrecemos? Un lugar bonito, bien pintado, grande, majestuoso, con alfombra, con las bancas, con colchoncito para que estén a gusto los hermanos, con una cuna ahí, con cunas y por allá para los niños esto y para las mujeres aquello y esto y lo otro. Y hasta tenemos un salón de jóvenes para que coman hamburguesas y vean películas. Todo cómodo. Bueno, Priscila y Aquila adoraban en sencillez. Estos primeros creyentes tenían al Hijo de Dios, tenían la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, a sus hermanos en Cristo, y eso era suficiente. Eran bendecidos con la sencillez
Y es que de eso se trata la adoración, hermanos. La adoración se trata de que el pueblo de Dios se reúna para adorar a Dios en la comunión de su Hijo a través del poder del Espíritu y de la palabra. Eso es todo. Que ay, me gustaría que tuviera otro color, que ay, aquel mira cómo se ve roñoso allá. Eso es secundario. Eso es secundario, hermanos. La verdadera adoración consiste en amar al Redentor de una manera muy íntima. No necesitamos todos esos adornos que tenemos hoy en día. Ahí están, pero no los necesitamos. No estoy diciendo que sea pecado o que sea malo tenerlos. Simplemente que eso no debe ser el motivo, la razón por la que estamos aquí. Lo que debemos hacer es servir al Señor. Él es el único objeto de nuestra adoración. Ellos adoraron con sinceridad. La iglesia de su casa. La iglesia de su casa. Esa frase deja en claro que aunque tenían una iglesia en su casa, tenían una iglesia en sus corazones. Si esta pareja se hubiera reunido en otro lugar para adorar el día del Señor, de todos modos, habrían adorado con la misma sencillez, con el mismo fervor, donde quiera que se encontrasen. Había una iglesia en su corazón. Habrían orado en casa. Se habrían reunido con Dios en casa. Y eso demuestra que eran sinceros en lo que estaban haciendo. Si todo lo que tienen es lo que tienen en la iglesia, hermano, o sea, todas las cosas que hay aquí, si eso es todo para ustedes la iglesia, ¿qué es la iglesia para ustedes? Pues bancas, esto y lo otro. El asunto está terminado, el trabajo está hecho. El trabajo está hecho, ya tenemos bancas, templo, terreno, tenemos púlpito, tenemos un aire acondicionado, la iglesia, ya está hecho el trabajo. No, hermanos, eso no es el trabajo de Dios. ¿Sabe qué hace falta? Necesitamos tener una iglesia en casa. Una iglesia en el corazón. No aquí, en este lugar. En conclusión, hermanos, creo que ha quedado claro, ha quedado demostrado que esta era una familia especial. Priscila y Aquila. Demostraron una carga por la obra del Señor, una preocupación, y fueron utilizados por el Señor en aquellos días. Fueron tan influyentes en la vida de Pablo que cuando estaba a punto de ser condenado a muerte y estaba haciendo sus declaraciones finales, ya para despedirse, el apóstol Pablo, ¿sabe qué hizo? Usó sus últimas letras para saludar a Priscila y Aquila. 2 Timoteo 4:19. Saludad a Prisca y a Aquila. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a buscar ser todo lo que podemos ser para su iglesia, hermanos. Que nuestras vidas sean como las vidas de estos dos creyentes especiales. Vidas que Dios puede usar para su honra y para su gloria, para hacer una diferencia en su reino y así ser una familia de fe. Puestos de pie entonces. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás.
cual iglesia de Cristo el Señor.